El rápido aumento en la prevalencia de obesidad ha llevado a una epidemia de enfermedades del hígado graso no alcohólico. El hígado graso no alcohólico está fuertemente asociado con la resistencia a la insulina y predice el desarrollo de diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares. Aunque la obesidad es su principal causa, algunas personas que aumentan de peso no desarrollan hígado graso no alcohólico. ¿Pero qué es la enfermedad del hígado graso no alcohólico? ¿Qué la ocasiona y por qué se está presentando de manera común en los niños? Y si tiene alguna solución, ¿cuál es? Estas serán algunas de las primeras preguntas que nos realizaremos. Así que a servir la mesa, que la comida está lista. Pero antes no olvides suscribirte al canal, compartir y darle like. No es extraño que los niños que llegan a revisión por exámenes de rutina pediátrica, ya sea que van a iniciar el deporte o porque presentan sobrepeso o están obesos, puede ser sospecha para el médico que el niño presenta alteraciones en su metabolismo, como sospecha principal, prediabetes o incluso diabetes e hígado graso. Pero el hígado graso no es exclusivo de las personas que consumen alcohol. Bueno, en parte, pero hay una versión para los que no consumen alcohol. El hígado graso no alcohólico es considerada la acumulación de triglicéridos en más de un 5% en las células de este organismo. En el hígado se puede tener datos de sus funciones metabólicas o procesos enzimáticos, pero no son una respuesta total a lo que se presenta. Una de las maneras más adecuadas es hacer una biopsia o un ecograma. Enfermedades del hígado graso no alcohólico es la enfermedad hepática crónica más común en el mundo y comprende un espectro de anomalías hepáticas, desde la esteatosis hepática simple hasta la esteatohepatitis, la fibrosis, la cirrosis y el cáncer de hígado. La mayoría de las personas con hígado graso no alcohólico son obesos o incluso mórbidamente obesos y presentan resistencia a la insulina que los acompaña y que desempeña un papel central en el síndrome metabólico. Entonces, ¿podemos decir que la resistencia a la insulina ocasiona el hígado graso no alcohólico? Sí, la resistencia a la insulina parece estar en el centro del escenario para desajustar metabólicamente y se presenta en las personas con hígado graso no alcohólico. En cierto punto, la estatosis simple se transforma en una estatohepatitis y aproximadamente el 20 o 30% de las personas que presentan el hígado graso no alcohólico. Y eso es debido al consumo de sacarosa o azúcar de mesa, jarabe de maíz alto en fructosa. Así que si estás tomando tu malteada para perder peso, debes revisar que no contenga cualquiera de estos dos azúcares ultraprocesados o algún otro. El exceso de azúcar aumenta la formación de lípidos nuevos en las células del hígado, llamada grasa intrahepática. Realmente los azúcares y las grasas incrementan la grasa intrahepática, así lo es. Pero dejemos resumido esto: el exceso de alimentos es una situación prioritaria para esta causa. Cuando consumimos azúcares, esos son biotransformados en triglicéridos o grasa corporal, ya que ocupan menos espacio, agua, y nuestro cuerpo es muy inteligente y en verdad no deja nada a la deriva. Pero continuemos. El cuerpo almacena estos triglicéridos en forma de grasa saturada, obviamente, porque somos del reino animal, aunque algunos somos más animales que otros, pero bueno, eso lo dejamos para después. Pero regresando a nuestro hígado, el exceso de grasa ocasiona que se interfiera con el metabolismo de la glucosa que se encuentra en la sangre al inhibir la insulina. La mayoría de los productos procesados y ultraprocesados contienen ingredientes que refuerzan el sabor y, sin más ciencia, ¿quiénes son los más vulnerables? Bueno, lo sabemos: las personas que tienen una calidad educativa alimentaria otorgada por Google. Pero también los niños. Hay estadísticas que nos dicen lo siguiente: la prevalencia de hígado graso no alcohólico en los niños es de 3 a 10%, pero incrementa hasta un 40 y 70% si presenta obesidad. Y las estadísticas de obesidad infantil siguen incrementando. Por cada 2 niños hay una niña con hígado graso no alcohólico. Así es, la crisis de la enfermedad de hígado graso no alcohólico está creciendo. Ni hablar, hasta mi amigo Mickey Mouse presenta esto. Bueno, no es el único, también mis personajes de la infancia están en crisis. Pero ¿quiénes son o qué es lo que ocasiona todo esto? Parte, y una buena parte, son el consumo de los productos altos en energía, grasas procesadas, saturadas y fructosa. Son parte de las consecuencias de esta problemática. La fructosa, el jarabe de maíz alto en fructosa, se consideran protagonistas principales. ¿Pero acaso la fructosa no es saludable? Pues proviene de las frutas. Empecemos por partes. Describamos químicamente, pero de manera sencilla, cómo se clasifican los hidratos de carbono. Hidratos de carbono de estructura compleja o resistentes. Hidratos de carbono de estructura sencilla o simples. En los primeros, su estructura es de digestión más compleja por las fibras que contienen. Los segundos son la manera más sencilla que pueden pasar a nuestro cuerpo y posteriormente almacenarse. Aquí se encuentra nuestra fructosa. Comúnmente se le llama azúcar o azúcares. Existen más de 21 diferentes nombres para referirnos a esta gran variedad, incluyendo también la fructosa. En varios países se ha incrementado el impuesto a productores de productos que utilizan este azúcar. ¿Tú dejarías de tomar alimentos ricos en azúcar porque son más caros o de vez en cuando consumir
algo? La verdad es que muchos no lo hacen ni lo harán porque son económicos y causan placer momentáneo. Liberan esa dopamina que todo mundo quiere tener siempre presente a un bajo costo y en cada momento. La fructosa que se agrega a los alimentos es procesada y ultraprocesada. No es la misma que se obtiene de las frutas, no del todo, desde el aspecto alimentario. Aunque su estructura sea idéntica, la fructosa que encontramos en las frutas contiene más que simplemente este azúcar. Y aquí me refiero a todas las malteadas que se utilizan para perder peso. La gran mayoría de esos batidos verdes que se asemejan como si estuviéramos consumiendo vegetales y frutas frescas. No lo es realmente. Son alimentos ultraprocesados, también con adición de fructosa o algún otro tipo de azúcar. Los jarabes de maíz altos en fructosa son considerados ampliamente los edulcorantes en casi todo. Hasta el famoso pan saludable nutritivo, así es, tiene jarabe de maíz alto en fructosa. El cereal rico en fibra para el estreñimiento contiene jarabe de maíz alto en fructosa. Qué mal nos va. El jarabe de maíz alto en fructosa lo encontramos en casi todos los productos procesados y ultraprocesados y en parte de los azúcares adicionados de la ciencia engañosa. Sabemos que simplemente el azúcar o los jarabes de maíz alto en fructosa son parte de los alimentos del milenio y se empezaron a producir a finales del siglo XIX. En 1874 la Unión de Productores de Azúcares obtuvieron jarabe de maíz procedente del mismo, utilizando enzimas que rompían las cadenas complejas de estos enlaces de hidratos de carbono y se utilizó como una alternativa más económica para endulzar en vez del azúcar que se obtenía de la caña o del betabel. En 1950 se obtuvo una base cuando una compañía llamada Clinton logró obtener fructosa que es mayor su dulzor que el azúcar cuando se enfría. Esto es genial, nos volvemos locos por ese rico sabor. Si no me crees, pregúntale a los amos de las bebidas gaseosas. Ellos lo sabían bien, enfriar sus bebidas nos causaban ese placer. Pero fue el científico japonés Yosuke Takasaki en obtener jarabe de maíz alto en fructosa en los años 60 y dio un jaque mate y se potencializó el consumo de jarabe de maíz alto en fructosa. El sabor de los alimentos ya no sería el mismo. El utilizar jarabe de maíz alto en fructosa favorece tener productos de bajo costo. Y en Estados Unidos comenzó una larga lista de productos que se utiliza este jarabe. Se calcula que en casi todos los alimentos procesados y ultraprocesados hay algo de este jarabe de maíz alto en fructosa. Esto se complica más para nuestro cuerpo, ya que en el supermercado hay cerca de 3.200 alimentos procesados y ultraprocesados. Así que no es difícil comprar uno de esos productos que tenga jarabes de maíz alto en fructosa. Se ha demostrado que el consumo excesivo de fructosa ocasiona en el hígado una inhibición simultáneamente a la oxidación de las grasas, ocasionando la formación de grasa dentro del hígado. La nueva formación de fructosa, más precisamente en ácidos grasos, aumenta el suministro de lípidos intrahepáticos. Los niveles elevados de contenido de lípidos intrahepáticos favorecen mucho la producción y secreción de lipoproteínas de muy baja densidad. Estas lipoproteínas se adhieren muy fácilmente a las paredes del corazón y con esto también conduce a mayores niveles de triglicéridos por la mañana y alteraciones de los tipos de colesterol. Más grasa intrahepática, más colesterol de muy baja densidad, más triglicéridos y ocurre un knockout al hígado en pocos años. Los niveles aumentados de lípidos intrahepáticos son asociados con la resistencia a la insulina hepática. Se conoce claramente que la formación de grasa dentro del hígado se activa más fuertemente cuando se encuentra la resistencia a la insulina y el consumo de fructosa tiene el potencial para generar un círculo vicioso que aumentará aún más el suministro de lípidos intrahepáticos o dentro del hígado. La evidencia comprueba que la fructosa y el azúcar de caña perturban las funciones adecuadas del metabolismo. El simple consumir 13% de azúcar mayor al recomendado, aproximadamente como 80 gramos durante 3 semanas, ya sea en bebidas o alimentos, altera los triglicéridos y los niveles de colesterol. ¿Cuánto es la recomendación de azúcar? Trágicamente, según algunas organizaciones como la Mundial de la Salud, sugieren que no más de un 10% de las calorías totales. Si consumes 2000 calorías, que es algo estándar, sería así como 200 calorías de las 2000. Según Pitágoras y sus matemáticas, 200 calorías de azúcar es algo así como 50 gramos al día, aunque algunos sugieren que lo ideal sería 5% de las calorías, pero un niño consume más de 25 gramos de azúcar al día. ¿O no es cierto, Alexander? Hay otras recomendaciones por las asociaciones del corazón de América que recomiendan que las mujeres consuman solo 20 gramos al día de azúcar y los varones 40 gramos. Algo difícil para la mayoría de la población. Se sabe bien que las personas que consumen bebidas con fructosa incrementan la grasa visceral, incrementan los triglicéridos y se presenta la resistencia a la insulina. Se incrementa el ácido úrico, al igual que los marcadores inflamatorios en comparación a quienes consumen glucosa. Además, se sabe que se reduce la saciedad, se reduce la oxidación de grasa y se da el bajón de energía solo por consumir fructosa. El consumo de 200 gramos de fructosa líquida incrementa la presión sanguínea,
los triglicéridos y altera la resistencia a la insulina en un 25% más. Tan solo 2 semanas, si se quiere un cambio rápido para perturbar la salud, puedes probar esto. Esta grasa se acumula en la masa muscular, parte visceral y claramente en el hígado. Pero ¿qué pasa con los juguitos naturales que contienen fructosa? Esta es una muy buena pregunta. ¿Qué hay con los jugos naturales? Pues veamos qué es natural y qué es un zorrillo disfrazado de gato. Describiré lo que yo considero un jugo natural y lo es para mí. Consiste en meter la fruta, hierbas, vegetales, agregar agua, hielo a mi licuadora y ¡balam! Ya lo tengo. Eso quiere decir que no voy a colar nada, la pulpa, los fitoquímicos, los azúcares, los metales pesados, los pesticidas, los herbicidas, las modificaciones genéticas, se licúan y tengo lo que llamo mi juguito natural, verde, morado, rosa, pink floyd, etc. Pero la mayoría de los juguitos que se venden como naturales no lo son. Ya esto me refiero a los que están procesados, aunque digan 100% natural, sin químicos, sin conservantes y todo ese show. En sus datos nutrimentales pueden contener azúcar añadida, se le han agregado agua y el agua ha reducido el dulzor de la fruta. Puede ser cualquier cosa y esto depende de lo que decida el ingeniero de los alimentos. A estos jugos se les ha quitado parte de su fibra, sus vitaminas y posiblemente se han oxidado, aunque se puedan adicionar nuevamente que esto funcione. Está bien aceptado que la ingesta de fruta tiene un efecto protector para la salud humana, pero no existe un consenso claro sobre los efectos del consumir los jugos que se extraen de ellas. El componente principal de los jugos de frutas, además de agua, son los azúcares libres. Es una concentración aproximadamente entre 100 y 120 gramos por litro, dependiendo la variedad y la calidad de la fruta. Un metaanálisis informó que el consumo de 250 mililitros diariamente de bebidas azucaradas como refrescos se asocia con el riesgo de diabetes tipo 2 hasta un 13% de posibilidad, y se comparó con quienes consumieron jugo de fruta, obteniendo datos semejantes de riesgo de diabetes tipo 2 en un 7%. Aunque otro estudio demográfico demostró que el consumo de más de 5 porciones, aproximadamente 200 mililitros de jugo de fruta naturales o bebidas azucaradas, fueron asociados con un mayor riesgo de síndrome metabólico. Más específicamente, la presencia de obesidad abdominal y niveles altos de triglicéridos. Sorprendentemente, el consumo de 1 o 5 porciones de jugo de fruta naturales por semana sin consumir refresco o bebidas azucaradas se asoció con los mismos factores de riesgo para presentar diabetes tipo 2 y síndrome metabólico. Esto es lo que se ha encontrado de manera con los consumos de jugos de frutas y podemos decir lo inadecuado. Pero hay otros estudios que dicen lo contrario, que al sustituir 200 mililitros de jugo de fruta natural por día por la misma cantidad de agua por durante 4 años se asoció con un riesgo disminuido del 8% de la diabetes tipo 2. Beber agua siempre será mejor que los jugos de frutas naturales. Por otro lado, un estudio informó una asociación en el consumo de bebidas azucaradas con el riesgo de enfermedades crónicas, como el síndrome metabólico, enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, pero no pudieron encontrar una asociación por el consumo de jugos de frutas. Y es así como muchas industrias se aprovechan de estos resultados. Y sí, creo que estás confundido como suele pasar. ¿Son o no son benéficos tomar jugos naturales? Dejaré más claridad. Existen otros factores asociados a la presencia de diabetes y problemas cardiovasculares y el hígado graso, y son el estilo de vida, el ejercicio, el consumo de medicamentos, las horas de sueño, el consumo de grasa, la cantidad de masa muscular. Y sí, no podemos decir que solo por consumir jugos naturales. Muchas personas que consumen jugos naturales, como lo de este escrito, también tienen a aplicar otros hábitos proactivos en su vida, y eso, como lo he mencionado, influye. Entonces, recapitulando, los jugos de frutas comerciales para niños de etapas de la vida y son procesados y ultraprocesados. Esos deberías dejarlos para siempre. Consume la fruta de manera completa, sin licuarla, sería más saciante y posiblemente otros factores se relacionarían con el beneficio para la salud. No es fácil comerse una manzana, una naranja, 3 ramas de apio, una taza de arándanos, 10 fresas, una taza con espinacas, más una taza con piña, 200 mililitros de agua, de manera completa o integral, que si lo licuamos. Ahora que identificamos la fructosa o el jarabe de maíz alto en fructosa y que sabemos que es un factor importante para el hígado graso no alcohólico, ¿qué debemos tener presente para ocasionar las menores filtraciones de grasa en el hígado? Esas son 7 sugerencias para ayudarte a prevenir y solucionarlo. Primero, come comida real, mínimamente procesada. Compra comida, que tu compra sea más por alimentos que por productos procesados y ultraprocesados. Segundo, consume cardo mariano o algún otro suplemento que tiene funciones benéficas para el hígado, pero no solo lo compres, busca calidad del producto, ya que la calidad de los suplementos está muy cuestionada actualmente. Todos hacen suplementos como si hicieran brownies de chocolate, ni hablar. Tercero, planea tu compra de alimentos, aprende qué es lo más adecuado para ti. No dejes de aprender y ponlo en práctica lo aprendido. Mantener la calidad de vida es un proceso, no un estado. Cuarto, practica ayuno intermitente. Te ayudará a mantenerte y tener una relación emocional con los alimentos y cuándo consumirlos. Quinto, realiza algún ejercicio físico de manera
moderada a intensa. Por ejemplo, levantar pesas podría ayudarte a mantener la masa muscular y sobre todo mejorar tu metabolismo. Sexto, reduce el consumo de alimentos ricos en hidratos de carbono, principalmente todo tipo de harinas, pero podrías consumir las frutas no tropicales como un accesorio. Séptimo, consume alimentos fermentados como kombucha. Sí es cierto que el kombucha contiene azúcar, pero el beneficio por sus probióticos puede ser más adecuado. Por lo regular, una kombucha contiene de 8 a 10 gramos de azúcar por cada servida. Estas serían algunas sugerencias que posiblemente te ayuden a vivir más años con salud hepática sin complicaciones. Y recuerda, vive más años lo más joven posible y nos vemos después. Bye bye.